El ruido del tacón contra el suelo de mármol resonaba en la entrada del edificio. Lucía no sabía que yo la estaba siguiendo. Era martes por la tarde, y ella había dicho que iría a casa de su amiga Laura para hablar de cosas de mujeres. Pero en lugar de tomar el camino habitual, dobló una esquina y entró en un hotel de 4 estrellas que estaba a solo 15 minutos de nuestra casa. Me quedé en la acera, oculto tras una cabina de teléfono, mirando cómo su figura desaparecía detrás de las puertas de cristal. Mi mente era un caos. Durante semanas, había notado que algo andaba mal. Pequeños detalles que antes me parecían insignificantes ahora encajaban como piezas de un puzzle siniestro. No saques conclusiones apresuradas, David, me repetí a mí mismo, aunque sabía que me estaba mintiendo. El portero del hotel salió a fumar un cigarrillo y me miró de reojo. Me di cuenta de que debía moverme, hacer algo, así que crucé la calle con pasos rápidos y entré al vestíbulo, intentando parecer un cliente más. Lucía estaba allí, frente al mostrador de recepción, hablando con un hombre que no reconocí. Llevaba una camisa perfectamente planchada y una sonrisa de complicidad que me dio ganas de romperle la cara. Traté de mantener la calma mientras me escondía detrás de un enorme arreglo floral que decoraba el vestíbulo. No podía escuchar lo que decían, pero vi cómo él le tocaba el brazo con una familiaridad que me revolvió el estómago. Luego, ambos tomaron una llave y se dirigieron al ascensor. Basta. Esto no puede estar pasando, pensé, apretando los puños con tanta fuerza que me dolieron las uñas clavadas en la palma de la mano. No era el momento de actuar impulsivamente. No todavía. Salí del hotel antes de que alguien pudiera notar mi presencia. Necesitaba un plan y necesitaba respuestas. Esa noche no pude dormir. Estuve tumbado en la cama, mirando el techo y escuchando cada pequeño sonido de la casa, como si en cualquier momento algo fuera a explotar. Lucía llegó a casa pasada la medianoche, su perfume impregnando el aire del pasillo antes de que sus pasos se detuvieran frente a nuestra habitación. Me hice el dormido, cerrando los ojos y controlando mi respiración. Sentí cómo se sentaba en la cama, deslizándose cuidadosamente bajo las sábanas, con una tranquilidad que me enfurecía. Al día siguiente, la rutina seguía su curso, como si nada hubiera pasado. Ella preparó el desayuno para Irene y yo la llevé al colegio antes de abrir mi taller mecánico. Pero mi mente estaba en otro sitio, repasando cada gesto de Lucía, cada palabra que había dicho en las últimas semanas. Me sentía como un extraño en mi propia vida. Tomé una decisión, necesitaba pruebas, algo más allá de lo que había visto en el hotel. No podía simplemente acusarla sin tener toda la información. Así que recurrí a mi amigo Diego, que había trabajado en una agencia de detectives privados antes de abrir su propio negocio de cámaras de seguridad. No sé si esto es lo que quieres escuchar, pero hay maneras de saber con quién está cuando no está cerca, dijo mientras tomábamos café en el pequeño bar junto a mi taller. Le expliqué lo del hotel y los cambios en Lucía, y aunque traté de mantener la calma, Diego vio el peso de la situación en mi rostro. Te puedo ayudar, David, pero necesitas estar preparado para lo que encuentres. A veces, buscar la verdad duele más que vivir en la ignorancia. Lo que dijo tenía sentido, pero ya era tarde para retroceder. No podía seguir viviendo con la duda, y se lo dije. Diego asintió y se puso manos a la obra. En menos de un día, instaló un pequeño rastreador GPS en el coche de Lucía y configuró un programa en mi teléfono para monitorear su ubicación en tiempo real. 2 días después, la oportunidad llegó. Lucía dijo que saldría a cenar con unas compañeras de trabajo. Esta vez no me quedé en casa esperando. Seguí el punto rojo en la pantalla de mi teléfono hasta una urbanización en las afueras de la ciudad. Era un chalet discreto, rodeado de árboles y con una entrada lo suficientemente apartada como para que nadie pudiera ver quién llegaba o salía. Aparqué a unos metros y observé desde la distancia. Minutos después,
vi a Lucía salir del coche y dirigirse a la puerta principal. Un hombre la esperaba allí. Era el mismo que había visto en el hotel. Cuando ella entró, se quedó mirándola con una sonrisa que no dejaba lugar a dudas sobre lo que estaba pasando. Mi pecho se apretó y sentí como la rabia me quemaba por dentro. Pero aún no era el momento de enfrentarla. Bajé del coche y caminé hacia la casa, acercándome lo suficiente para ver sin ser visto. Las cortinas del salón estaban entreabiertas y la escena dentro era suficiente para confirmar todas mis sospechas. Lucía y ese hombre estaban demasiado cómodos, demasiado cercanos. Saqué mi teléfono y grabé lo que podía. No necesitaba más detalles, ya tenía suficiente para enfrentarla. Pero en lugar de quedarme allí, me obligué a volver al coche y conducir de regreso a casa. No podía permitir que la ira dictara mis acciones. Tenía que pensar con claridad, por difícil que fuera. Esa noche, cuando Lucía volvió, fingí que estaba profundamente dormido. Ella se deslizó en la cama con cuidado, como lo había hecho días antes, ajena a que yo sabía exactamente lo que había estado haciendo. Al día siguiente, después de dejar a Irene en el colegio, llamé a Diego para contarle lo que había visto. Ya tienes lo que necesitas, dijo con un tono serio. Ahora tienes que decidir qué vas a hacer con ello. Voy a enfrentarla. No puedo seguir viviendo así. Diego se ofreció a quedarse cerca esa noche, en caso de que las cosas se salieran de control. Acepté, agradecido por su apoyo. Sabía que lo que venía no iba a ser fácil, pero no podía seguir evitando el problema. Esa tarde, me tomé el día libre y preparé todo. Guardé las grabaciones en una carpeta del ordenador, con copias en un pendrive, y me aseguré de que Irene pasara la noche en casa de mi madre. No quería que estuviera presente para lo que estaba a punto de suceder. Cuando Lucía llegó a casa, la esperé en el salón. Su cara mostraba sorpresa al verme allí, sentado con el ordenador abierto frente a mí. ¿Qué haces aquí tan temprano?, preguntó, tratando de sonar casual. Le señalé la silla frente a mí. Siéntate, tenemos que hablar. Ella se quedó quieta un momento antes de obedecer, percibiendo la gravedad en mi tono. Cerré la puerta del salón y respiré hondo, preparando las palabras que sabía que iban a cambiar nuestras vidas para siempre. Lucía se sentó frente a mí, cruzando los brazos y frunciendo el ceño. Podía ver la tensión en su rostro, como si supiera que algo estaba a punto de suceder. Tomé el pendrive de la mesa y lo sostuve en mi mano por un momento antes de hablar. Sé dónde has estado. Sé lo que has estado haciendo. Mi voz era firme, controlada, pero cargada de la rabia que había estado acumulando durante días. Ella parpadeó, sorprendida, pero no dijo nada. Su silencio me dio la confirmación que necesitaba. Coloqué el pendrive en el portátil y reproduje uno de los videos que había grabado frente a la casa. En la pantalla, Lucía y el hombre que la esperaba en el chalet aparecieron juntos. Su mano sobre su brazo, la sonrisa en sus rostros. Todo estaba ahí, claro como el día. ¿Quieres explicarme esto?, pregunté mientras pausaba el video. Lucía miró la pantalla con una expresión mezcla de miedo y vergüenza. Tardó unos segundos en reaccionar antes de responder. David, puedo explicarlo. Entonces explícame. Quiero escuchar cómo justificas esto. Mis palabras eran cortantes, frías. Ella suspiró profundamente, evitando mi mirada. No es lo que parece. No me vengas con eso. Grité, perdiendo la calma por primera vez. No me digas que no es lo que parece cuando tengo pruebas delante de mis ojos. Lucía se levantó de la silla, retrocediendo un par de pasos como si intentara poner distancia entre nosotros. Déjame hablar, por favor. Su voz temblaba, pero todavía intentaba mantener el control. Habla. Estoy esperando. No fue planeado. Fue un error.
Hizo una pausa, como si buscara las palabras correctas. Me sentía sola. Sentía que tú no estabas aquí para mí. Solté una risa amarga. ¿Sola? ¿Eso es lo mejor que puedes inventarte? Trabajo 12 horas al día para mantener esta casa, para que tú y nuestra hija tengan todo lo que necesitan, ¿y me dices que estaba sola? No lo entiendes, David. Ahora ella también alzaba la voz. Sí, trabajas mucho, pero no estás presente. Llego a casa y no tengo con quién hablar. Todo gira en torno a tus horarios, tu taller, tus problemas. Nunca te detienes a pensar en cómo me siento yo. ¿Y tu solución fue acostarte con otro? ¿Esa es tu manera de resolver las cosas? Estaba a centímetros de ella ahora, mi rabia creciendo con cada palabra. No fue solo eso. Gritó, finalmente perdiendo la compostura. Él me escuchaba. Me hacía sentir importante. Esa confesión fue como una puñalada. Di un paso atrás, respirando profundamente para evitar decir algo de lo que pudiera arrepentirme. ¿Y crees que eso lo hace mejor? Pregunté, con la voz más baja pero cargada de desprecio. ¿Crees que porque él te escuchaba, tienes derecho a traicionarme? Lucía rompió a llorar, pero no me conmovió. Sus lágrimas no podían borrar lo que había hecho. No quería que llegáramos a esto, David. Nunca quise lastimarte. Pues lo hiciste. Y no solo a mí. Has puesto en peligro todo lo que construimos juntos, has puesto en peligro a nuestra hija. Por favor, podemos arreglarlo, su voz era suplicante ahora, pero yo ya no podía escucharla. ¿Arreglarlo? Repliqué. ¿Cómo se arregla algo como esto? ¿Cómo vuelvo a confiar en ti después de esto? El silencio llenó la habitación. Finalmente, rompí la tensión. Quiero que te vayas. Esta noche. Ella me miró, atónita. ¿Qué? ¿Escuchaste bien? No quiero verte aquí cuando despierte mañana. ¿Y qué hay de Irene? ¿Qué le voy a decir? Eso es algo que tendrás que resolver. Por ahora, voy a decirle que te fuiste a casa de una amiga porque necesitabas tiempo. Lo que pase después, ya lo veremos. Lucía intentó discutir, pero la corté. Si realmente te importa nuestra hija, harás esto sin hacer más daño. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, asintió. Está bien. Me iré. Mientras Lucía empacaba sus cosas en silencio, sentí una mezcla de emociones que me costaba procesar. Había ganado, si es que se le podía llamar ganar, pero la verdad era que me sentía vacío. No quería que Irene viera o escuchara nada, así que la dejé dormir en casa de mi madre esa noche. Lucía se fue pasada la medianoche, llevando solo una maleta pequeña. No hubo despedidas ni palabras finales. Solo el sonido de la puerta cerrándose detrás de ella. Me senté en el sofá, mirando la habitación vacía. Sabía que esto era solo el principio de un largo proceso, pero al menos había dado el primer paso. Había enfrentado la verdad, y ahora tenía que enfrentar lo que vendría después. La casa estaba en silencio la mañana después de que Lucía se marchara. Me levanté temprano, aunque no había dormido. Mientras me servía un café, la rabia seguía ardiendo en mi pecho. A pesar de la confrontación, no sentía que las cosas hubieran terminado. Ella había destruido nuestra familia, y yo no iba a quedarme de brazos cruzados. Empecé con algo simple, proteger lo que era mío. Lucía y yo compartíamos una cuenta bancaria conjunta, algo que hasta ese momento nunca había sido un problema. Pero ahora sabía que no podía confiar en ella. Llamé al banco en cuanto abrieron y pedí congelar la cuenta. Luego, transferí la mayor parte del dinero a una nueva cuenta a mi nombre. Dejé suficiente para los gastos de Irene, pero nada más. La siguiente llamada fue a mi abogado, Álvaro,
un hombre directo que conocía desde hacía años. Le expliqué lo que había pasado, incluyendo las pruebas que tenía. David, esto puede ser útil si decides divorciarte. Pero, ¿estás seguro de querer ir por ese camino? Me preguntó. Álvaro, no hay vuelta atrás. Quiero asegurarme de que Lucía no pueda usar esto en mi contra y necesito proteger a Irene. Álvaro me explicó las opciones legales y empezó a preparar los papeles. Mientras tanto, yo planeaba mi siguiente movimiento. No iba a limitarme a proteger mis intereses, quería que Lucía sintiera las consecuencias de lo que había hecho. Esa misma tarde, tomé el pendrive con los videos y las fotos que había recopilado y me dirigí a casa de los padres de Lucía. Sabía que sería una conversación incómoda, pero era necesaria. Su madre, Carmen, me recibió con una sonrisa que se desvaneció al ver mi expresión seria. David, ¿qué pasa? ¿Está todo bien? Me senté en el sofá y saqué el pendrive de mi bolsillo. Carmen, esto es difícil de decir, pero creo que deben saberlo. Lucía me ha estado engañando, y tengo pruebas. Su padre, Miguel, se unió a nosotros, confundido. Les mostré una selección de las pruebas, fotos, mensajes, el video frente al chalet. El silencio en la habitación era ensordecedor. Esto no puede ser cierto, dijo Carmen finalmente, llevándose una mano al pecho. Lo es. No quiero hacer esto más difícil de lo necesario, pero ustedes tienen derecho a saber la verdad. Miguel asintió con la mandíbula apretada, sin decir nada. Sabía que esto los destrozaba, pero también sabía que era importante que lo supieran. Si Lucía intentaba justificar sus acciones más tarde, al menos no tendría su apoyo incondicional. Cuando salí de su casa, sentí un peso menos sobre mis hombros. Había empezado a exponer la verdad, y no pensaba detenerme ahí, sabía que no podía dejar pasar lo que Alejandro había hecho. No solo había sido cómplice en la traición de Lucía, lo había hecho a plena conciencia, sabiendo que ella estaba casada y tenía una familia. Así que lo busqué. No fue difícil encontrarlo. Lucía había dejado rastros en las redes sociales y bastó un poco de investigación para saber dónde trabajaba. Me presenté en su oficina un viernes por la tarde, justo antes de que terminara el horario laboral. Cuando entré al edificio, pregunté por él en recepción. La secretaria me miró con curiosidad, pero me indicó dónde podía encontrarlo. Alejandro estaba en una sala de reuniones, revisando unos documentos. Golpeé la puerta y entré sin esperar su invitación. Al verme, frunció el ceño, claramente confundido. ¿Puedo ayudarte?, preguntó, sin reconocerme de inmediato. Tú y yo necesitamos hablar. Su expresión cambió en cuanto entendió quién era. Escucha, no quiero problemas, empezó a decir, levantándose de su silla. Pues los tienes, respondí, cerrando la puerta detrás de mí. ¿Sabías que Lucía estaba casada? ¿Sabías que tenía una familia? ¿Y aún así pensaste que podías meterte en mi vida sin consecuencias? No fue así. No me vengas con excusas. Grité, interrumpiéndolo. Tengo todas las pruebas. Sé exactamente lo que hiciste, y puedo asegurarte que no voy a quedarme callado. Alejandro trató de defenderse, pero su nerviosismo era evidente. Mira, no quiero arruinarte la vida, pero si vuelves a acercarte a Lucía, o a mi hija, haré público todo esto. Y créeme, no quieres que tus compañeros de trabajo o tu jefe se enteren de lo que haces en tu tiempo libre. No esperé una respuesta. Salí de la sala, dejando a Alejandro pálido y mudo. El último paso fue asegurarme de que Lucía no pudiera continuar con su vida como si nada hubiera pasado. Decidí enviar una copia de las pruebas a su mejor amiga, Sonia. Sabía que Lucía confiaba en ella, pero también sabía que Sonia tenía principios. Esa noche, recibí un mensaje de Sonia. David, lo siento muchísimo.
No sabía nada de esto. Siempre pensé que ustedes eran una pareja sólida. No puedo creer lo que hizo Lucía. Respondí agradeciendo su apoyo, aunque no lo buscaba realmente. Mi objetivo era que la red de apoyo de Lucía supiera la verdad. Cuando todo estuvo dicho y hecho, me sentí extrañamente calmado. Había actuado con determinación, no por venganza ciega, sino por justicia. Lucía había tomado decisiones que habían destruido nuestra familia, y ahora debía enfrentarse a las consecuencias. Habían pasado 3 semanas desde que Lucía se marchó. Durante ese tiempo, apenas habíamos intercambiado unas pocas palabras sobre Irene y cuestiones prácticas. Todo lo demás quedó en el aire, como una herida abierta que nadie se atrevía a tocar. Una tarde, mientras recogía a Irene del colegio, recibí un mensaje de Lucía. Necesitamos hablar. Por favor, dime cuándo podemos vernos. Me quedé mirando el teléfono por un momento, considerando si ignorarla o responder de inmediato. Sabía que tarde o temprano tendríamos que enfrentarnos de nuevo, pero no estaba seguro de estar listo. Finalmente, le contesté. Mañana, a las 7. En casa. Pasé el resto del día organizando mis pensamientos. Había tantas cosas que quería decirle, pero también sabía que tenía que controlar mis emociones. Esta vez no podía dejar que la rabia me dominara. A las 7 en punto, Lucía llegó. Llevaba ropa sencilla, nada del estilo que solía usar para sus cenas con amigas. Su rostro mostraba cansancio, pero también algo que no había visto antes, arrepentimiento. La hice pasar y le ofrecí un café, más por cortesía que por interés. Nos sentamos en la mesa del salón, frente a frente. Gracias por aceptar hablar conmigo, comenzó, con la voz baja. No estoy haciendo esto por ti, Lucía. Lo hago porque necesitamos resolver qué va a pasar con Irene. Ella asintió, mirando sus manos entrelazadas sobre la mesa. Sé que te hice daño, David. Sé que lo arruiné todo. Eso no es algo que necesites recordarme. Lo sé muy bien. Lucía respiró hondo antes de continuar. Quiero disculparme. No solo contigo, sino también con Irene. No puedo cambiar lo que hice, pero quiero intentar arreglar las cosas. Solté una risa corta y amarga. ¿Arreglar las cosas? ¿Cómo se supone que arreglas algo así, Lucía? ¿Qué me vas a decir? ¿Qué fue un error? ¿Qué no significó nada? Fue un error, respondió rápidamente. Pero no quiero que pienses que no significó nada. Sé que lo que hice tuvo consecuencias. Sé que destruí nuestra confianza, nuestra relación. Lo destruiste todo, Lucía. No solo nuestra relación. Pusiste en riesgo a nuestra hija. Ella levantó la mirada, y por primera vez, vi lágrimas sinceras en sus ojos. Lo sé. Y me odio por eso. Pero no quiero perder a Irene. No estoy aquí para quitarte a Irene. Ella necesita a su madre, pero también necesita estabilidad. Algo que no le puedes dar en este momento. Lucía apretó los labios, conteniendo un sollozo. No sé cómo llegamos a esto. Yo sí lo sé. Mi voz se endureció. Llegamos a esto porque tú decidiste traicionar todo lo que construimos. No fue un accidente, Lucía. Fue una serie de decisiones conscientes. Ella asintió lentamente, aceptando mis palabras. ¿Y ahora qué? Preguntó después de un momento de silencio. Ahora seguimos adelante, pero no juntos. Álvaro está preparando los documentos del divorcio. Firmarás y estableceremos un acuerdo para Irene. Lucía me miró con sorpresa, aunque sabía que lo esperaba. ¿Es eso lo que quieres? No hay ninguna posibilidad de... No. No hay posibilidades, Lucía. Lo que hiciste es irreparable. No hay confianza, no hay respeto. Y sin eso,
no hay matrimonio. Sus hombros cayeron, como si finalmente aceptara la realidad. Está bien. Firmaré lo que sea necesario. Nos quedamos en silencio por un momento, cada uno perdido en sus pensamientos. Finalmente, me levanté y fui a buscar los papeles que Álvaro había enviado. Los coloqué sobre la mesa frente a ella junto con un bolígrafo. Puedes llevarlos contigo y leerlos. Pero quiero que estén firmados para el viernes. Lucía asintió, tomando los documentos con manos temblorosas. David, quiero que sepas algo. A pesar de todo, nunca dejé de quererte. Quizás lo hiciste, Lucía. Pero el amor no es suficiente si no hay respeto. Ella no respondió. Simplemente guardó los papeles en su bolso y se levantó para irse. ¿Puedo despedirme de Irene antes de irme? Preguntó en la puerta. Está en su cuarto. Ve y despídete. La observé subir las escaleras mientras yo permanecía en el salón, escuchando su voz baja mientras hablaba con nuestra hija. No quería ser testigo de ese momento, así que salí al patio trasero y encendí un cigarrillo, algo que no hacía desde hacía años. Cuando Lucía salió, no hubo palabras finales. Nos miramos por un momento antes de que se marchara, cerrando la puerta detrás de ella. Esa noche, después de acostar a Irene, me senté en el sofá con una copa de vino. Sentí una mezcla de alivio y tristeza, como si una etapa de mi vida hubiera llegado oficialmente a su fin. Había aprendido mucho durante esas semanas, sobre Lucía, sobre mí mismo, sobre lo que realmente significa la confianza. Por mucho que me doliera admitirlo, parte de lo que dijo era cierto. Había estado tan centrado en mi trabajo y en nuestras rutinas que había descuidado cosas importantes. Pero eso no justificaba lo que ella había hecho. Decidí que, a partir de ahora, mi prioridad sería Irene. Ella era lo único que realmente importaba, y me aseguraría de que tuviera la estabilidad y el amor que necesitaba, aunque nuestra familia ya no fuera la misma. Sabía que el camino por delante no sería fácil, pero por primera vez en semanas, sentí que podía respirar. El viernes por la tarde recibí un mensaje de Lucía. Había firmado los papeles y me pidió que pasara por su nuevo apartamento para recogerlos. La dirección que me dio era un pequeño piso en las afueras, no muy lejos de donde vivíamos antes. Acepté ir. No quería demorar más las cosas, cuanto antes cerráramos este capítulo, mejor sería para todos. Cuando llegué, el edificio era sencillo, con una fachada algo desgastada. Subí al tercer piso y llamé a la puerta. Lucía la abrió con una expresión neutral, casi distante. Me invitó a entrar, pero me quedé en el umbral. No quería prolongar la visita. Aquí están los documentos, dijo, entregándome un sobre manila. Lo tomé y lo revisé rápidamente. Todo estaba en orden. Asentí, guardándolo bajo el brazo. Gracias por hacerlo rápido, dije. Quiero que esto sea lo menos doloroso posible, especialmente para Irene, respondió, con un tono que dejaba entrever su propia tristeza. No había nada más que decir, así que le deseé suerte y me marché. Mientras bajaba las escaleras, sentí un extraño alivio, como si una parte del peso que llevaba durante semanas finalmente se hubiera desvanecido. El siguiente mes fue un torbellino de ajustes y cambios. Irene estaba confundida al principio, pero traté de manejar la situación con cuidado. Le expliqué que mamá y papá ya no vivían juntos, pero que eso no significaba que no la quisiéramos. Lucía y yo trabajamos juntos para garantizar que Irene tuviera una transición lo más suave posible. Establecimos un horario de visitas, Irene pasaría los fines de semana con Lucía, mientras que los días de semana se quedaría conmigo. No fue fácil al principio, pero Irene parecía adaptarse mejor de lo que esperaba. Por mi parte, me sumergí en el trabajo. Pasaba más tiempo en el taller, reorganizando tareas y atendiendo a los clientes con una energía renovada.
A pesar de todo, sentí que había recuperado algo de control sobre mi vida. Mis amigos y mi familia estuvieron a mi lado en todo momento. Mi madre, especialmente, me ayudó con Irene cuando las cosas se complicaban. Una noche, mientras cenábamos en casa de mis padres, mi madre me tomó la mano y me dijo: David, sé que esto ha sido difícil para ti. Pero estoy orgullosa de cómo estás manejando todo. Irene necesita un padre fuerte, y eso es exactamente lo que tiene. Sus palabras me reconfortaron más de lo que esperaba. Con el paso del tiempo, comencé a reflexionar más profundamente sobre lo que había ocurrido. Durante semanas, me había consumido la rabia y la necesidad de justicia. Pero ahora, al mirar atrás, entendí que la venganza no me había dado la paz que buscaba. Lo que realmente necesitaba era aceptación. Lucía me traicionó, sí. Pero no podía seguir dejando que su traición definiera mi vida. Había cometido errores en nuestro matrimonio, no errores que justificaran lo que ella hizo, pero errores al fin y al cabo. Había descuidado nuestra relación, había caído en la rutina, y eso fue un factor, aunque no una excusa. Me prometí a mí mismo que, en el futuro, no cometería los mismos errores. Si alguna vez volvía a enamorarme, me aseguraría de ser más consciente, más presente. Pero también sabía que aún no estaba listo para abrirme a nadie. Un día, mientras jugábamos en el parque, Irene me hizo una pregunta que me dejó sin palabras. Papá, ¿tú y mamá algún día volverán a vivir juntos? La miré a los ojos, tratando de encontrar la mejor manera de responder. Cariño, mamá y yo tomamos una decisión porque pensamos que era lo mejor para todos. No vamos a volver a vivir juntos, pero eso no significa que no te queramos. Siempre estaremos aquí para ti. Irene pareció procesar mis palabras durante unos segundos antes de asentir. ¿Y todavía quieres a mamá? Preguntó con curiosidad infantil. Respiré hondo antes de responder. La quiero como la madre de mi hija. Y siempre la respetaré por eso. Pero a veces las cosas cambian y las personas toman caminos diferentes. Ella sintió de nuevo, como si entendiera más de lo que parecía. El día que firmamos los papeles del divorcio, me sentí extrañamente tranquilo. Lucía estaba seria, pero no hubo dramatismo. Cuando todo terminó, nos estrechamos la mano y nos despedimos de manera cordial. Afuera, el sol brillaba intensamente. Caminé hasta mi coche y me quedé sentado allí por un momento, permitiéndome sentir el peso de lo que acababa de suceder. Era el final de una etapa, pero también el comienzo de algo nuevo. En los meses que siguieron, me enfoqué en construir una vida estable para Irene y para mí. Aprendí a disfrutar de los pequeños momentos, ayudarla con su tarea, llevarla al parque, cocinar juntos. Esos momentos me dieron una perspectiva que no había tenido antes. Mirando atrás, me di cuenta de que, aunque Lucía me había traicionado, esa experiencia me había enseñado lecciones importantes. Me hizo más fuerte, más consciente de lo que quería y no quería en mi vida. Un día, mientras caminábamos por el parque, Irene me tomó de la mano y dijo: Papá, estoy contenta de que siempre estemos juntos. Esas palabras, simples pero llenas de significado, me dieron la paz que había estado buscando desde el principio.